¿Qué podemos aprender de los sufrimientos materiales? Son inevitables, por tanto debemos aprender algo de ellos. ¿Qué lección podemos encontrar en nuestros padecimientos en la carne? ¿Nos ayudan o nos destruyen? ¿El tener que sufrir por causa de la justicia nos trae bendiciones o es una maldición de Dios? ¿Qué dice la Biblia? En 1 Pedro capítulo 4 y los versículos 1 al 5, la Biblia presenta la sabiduría de Dios en cuanto a este asunto de padecer en la carne. Ya hemos tocado algunos puntos en lecciones anteriores, pero hay mucho que aprender acerca del sufrimiento, especialmente en cuanto a su relación con el pecado en nuestras vidas. Este texto en 1 Pedro capítulo 4 nos va a ayudar mucho a comprender los beneficios que puedan resultar de padecer en la carne. La Biblia dice en 1 Pedro capítulo 4, versículos 1 al 5. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. El primer punto del apóstol Pedro en este texto es que Cristo, nuestro ejemplo en todo, padeció en la carne. Por tanto, nosotros también debemos prepararnos con la idea que nosotros mismos vamos a tener que padecer en la carne. Si somos discípulos de Jesús, tenemos que entender que el padecimiento físico es un atributo de la vida cristiana. No nos debe extrañar, ni debemos quejarnos, ni desanimarnos cuando viene la persecución o el sufrimiento en la carne. Cristo nos ha dejado ejemplo para que sigamos sus pisadas en cuanto al padecimiento en la carne. Él padeció, no para su propio beneficio, sino para beneficiarnos a nosotros. Ahora nosotros debemos armarnos de este mismo pensamiento, es decir, que debemos reconocer que vamos a padecer y que muchas veces no será justo. Debemos aceptar este sufrimiento injusto con el mismo espíritu de humildad y sumisión a la voluntad de Dios que caracterizó la mente de Cristo Jesús. Pero la actitud del cristiano hacia el sufrimiento no debe ser solamente aceptarlo con humildad. Nuestro Salvador consideró su sufrimiento, especialmente en su muerte, como una victoria. En Romanos 6 y el versículo 10, la palabra de Dios confirma esta idea, diciendo: porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Por medio de su padecimiento en la carne, Cristo eliminó el problema del pecado para todos aquellos que aceptan la salvación que Él ofrece. Una vez murió al pecado, pero para siempre vive para Dios. Y es así como a nosotros, el apóstol Pedro dice en el versículo 1 de este texto en 1 Pedro capítulo 4, pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. Los hombres lanzan su persecución contra nosotros con el intento de dañarnos. Pero si nuestra mente es la misma que Cristo tenía en sus padecimientos,
La persecución realmente nos ayuda en nuestra lucha contra el pecado. En el capítulo 1 de esta misma carta, el apóstol Pedro nos ha enseñado que las pruebas purifican nuestra fe para un fin, que es la salvación de nuestras almas. Santiago declara en Santiago capítulo 1, versículos 2 al 4, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. El escritor a los Hebreos dice en Hebreos 12 y el versículo 11, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Así que el padecimiento en la carne nos puede purificar, nos puede madurar y nos puede perfeccionar espiritualmente si nosotros tenemos la actitud de Cristo Jesús. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Así que dependiendo de nuestro entendimiento y pensamiento, nuestra mentalidad, el enemigo, el sufrimiento que es enemigo, puede ser cambiado en un amigo, un aliado nuestro. El padecimiento en la carne puede ser nuestra victoria sobre el pecado, terminando con la victoria final que ganamos cuando pasamos el río de la muerte. Ahora, esto no quiere decir que debemos buscar oportunidades para padecer físicamente. Cristo en varias ocasiones se escapó de los que querían dañarlo. Pero sí quiere decir que no debemos extrañarnos cuando vienen los padecimientos, ni debemos sentir que Dios nos ha desamparado. Al contrario, debemos contentarnos con el conocimiento de que estas tribulaciones darán fruto apacible de justicia a nosotros que estamos siendo ejercitados en ellas ahora, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Gracias a Dios, porque aún los problemas de la vida nos ayudan a bien. Los hombres piensan mal de nosotros por esta razón, pero Dios lo estima para bien. En el versículo 2 de 1 Pedro capítulo 4, encontramos otro beneficio de tener este pensamiento acerca de los padecimientos en la carne. Debemos reconocer que no somos amigos del mundo. Los hombres son los que nos persiguen debido a nuestra fe en Cristo. Además, podemos asegurarnos de la victoria final solamente por hacer la voluntad de Dios y así recibir su ayuda. Los hombres no nos pueden ofrecer nada. La vida de ellos está perdida. Nosotros ya pasamos suficiente tiempo en esta vida vana, haciendo lo que la carne dictaba. Estos padecimientos sirven para enseñarnos que esta carne es débil y pasajera. Debemos confiar en algo más perdurable. Debemos dedicarnos a algo más provechoso. Debemos tener este pensamiento para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Lamentablemente, muchos cristianos no quieren aceptarlo, pero tiene que haber una diferencia grande, marcada, entre la vida de los hombres que están en el mundo y la del cristiano. La conversión a Cristo tiene que resultar en un cambio definitivo en la vida cotidiana. La diferencia básica es a quién obedecemos. Los gentiles, es decir, los que andan en tinieblas, obedecen sus propios deseos carnales. Ellos se someten a lo que la carne dicta, pero el cristiano tiene que someterse a la voluntad de Dios. Los deseos de la carne, aunque no dejan de tentarnos, no dejan de existir, ya no deben reinar más en la vida del discípulo de Cristo Jesús.
Debemos reconocer que el tiempo que nos resta en la carne es poco, y nosotros tenemos el deber de dedicar este tiempo totalmente al servicio de nuestro Dios. La voluntad de la carne no es la voluntad de Dios. Por esta razón, una gran cima está puesta entre los cristianos y los hombres del mundo en cuanto a su manera de vivir. No es lícito que el cristiano siga las prácticas modernas que están basadas en las concupiscencias de los hombres. Nuestros jóvenes tienen que aprender que no pueden participar en una actividad simplemente porque los demás lo están haciendo. Tienen que comprender que los jóvenes que no son cristianos rinden su obediencia a otro señor, la carne misma. Así que vivamos todos conforme a la voluntad de Dios. En resumen, si somos discípulos de Cristo, vamos a padecer en la carne. Hay que aceptarlo. Hay que aceptarlo con humildad. Pero al mismo tiempo, podemos reconocer que los beneficios espirituales que puedan resultar de estos padecimientos, si tenemos la mente de Cristo, realmente son grandes. La persecución es como un fuego que nos purifica y nos ayuda a terminar con el pecado en nuestra vida. Nos ayuda a reconocer la diferencia que existe entre nosotros y el mundo perdido. Y por tanto nos ayuda a saber que debemos separarnos de los pecados que los hombres acostumbran practicar. Usted también puede participar en esta esperanza, esta confianza, esta seguridad en medio de las pruebas de la vida, pero para hacerlo tiene que someterse humildemente a la voluntad de Dios.